En el amanecer de una nueva era, justo cuando el mundo celebraba el fin de la Guerra Fría, un conflicto estalló en las arenas de Oriente Medio, poniendo a prueba el recién nacido orden mundial. La Guerra del Golfo no fue solo una batalla por petróleo o territorio, fue el primer gran enfrentamiento de la era postsoviética, un evento que redefinió la estrategia militar, la diplomacia global y el papel de Estados Unidos y las Naciones Unidas. Hoy, vamos a desentrañar las claves de esta guerra relámpago, desde sus raíces en la tumultuosa historia de la región hasta las operaciones militares que asombraron al mundo y las consecuencias que, aún hoy, resuenan en la geopolítica global. Prepárense para un análisis profundo de la crisis que inauguró la década de los 90. Para entender la Guerra del Golfo, primero debemos mirar el panorama global de finales de los 80, la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior disolución de la Unión Soviética dejaron un vacío de poder. Estados Unidos emergió como la única superpotencia, un sheriff global en un mundo que buscaba nuevas reglas. Mientras tanto, en Oriente Medio, las tensiones eran palpables. La sangrienta guerra entre Irán e Irak, que duró 8 largos años, había dejado a Irak, bajo el régimen de Saddam Hussein, con una economía devastada y una deuda colosal, gran parte de ella con su pequeño y rico vecino, Kuwait. Saddam se veía a sí mismo como el defensor del mundo árabe contra la influencia iraní y esperaba que sus acreedores perdonaran sus deudas como recompensa. Pero la realidad económica era implacable y el escenario estaba listo para una decisión desesperada. La chispa que encendió el conflicto fue una mezcla de ambición, desesperación y viejas disputas. Saddam Hussein acusaba a Kuwait de varias cosas. Primero, de sobreproducir petróleo, lo que mantenía los precios bajos y ahogaba la economía iraquí. Segundo, lo acusaba de robar petróleo del campo de Rumaila, que se extiende a ambos lados de su frontera. Además, reclamaba que Kuwait era históricamente una provincia de Irak, una ambición territorial que venía de lejos. A pesar de los intentos de mediación, la noche del 2 de agosto de 1990, las fuerzas iraquíes cruzaron la frontera y, en cuestión de horas, ocuparon todo Kuwait. El mundo contuvo la respiración. La anexión de un Estado soberano era una violación flagrante del derecho internacional y una amenaza directa al suministro mundial de petróleo. La comunidad internacional no podía quedarse de brazos cruzados. La respuesta fue casi inmediata y sorprendentemente unánime. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la invasión con la Resolución 660, exigiendo la retirada incondicional de las tropas iraquíes. Al ver que Saddam no cedía, la Organización de las Naciones Unidas impuso sanciones económicas devastadoras. Pero la diplomacia tenía sus límites. Liderado por Estados Unidos bajo el presidente George H.W. Bush, se forjó una coalición militar sin precedentes, compuesta por más de 30 países, incluyendo naciones árabes como Arabia Saudita y Egipto. Esta alianza no solo demostró el aislamiento de Irak, sino también el nuevo poder de la Organización de las Naciones Unidas y el liderazgo estadounidense en el orden post-Guerra Fría. Mientras los diplomáticos intentaban una última y desesperada negociación, el mundo se preparaba para la guerra. La primera fase de la respuesta militar fue la Operación Escudo del Desierto. El objetivo era claro: proteger a Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo y un aliado clave, de una posible invasión iraquí. Lo que siguió fue uno de los despliegues militares más masivos y rápidos de la historia. Cientos de miles de soldados de la coalición, junto con una cantidad abrumadora de tanques, aviones y buques de guerra, fueron transportados al Golfo Pérsico. Esta hazaña logística no solo sirvió como una barrera defensiva, sino también como una demostración de fuerza abrumadora, una advertencia para Saddam Hussein. El desierto saudí se transformó en una gigantesca base militar, mientras el ultimátum de la Organización de las Naciones Unidas se acercaba a su fecha límite, 15 de enero de 1991. Vencido el plazo, y con la negativa de Saddam a retirarse de Kuwait, comenzó la Operación Tormenta del Desierto. La noche del 17 de enero, los cielos de Bagdad se iluminaron con el fuego de la artillería antiaérea,
pero era demasiado tarde. Una oleada masiva de aviones de la coalición, equipados con la última tecnología, inició una campaña de bombardeos de una intensidad no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Misiles de crucero Tomahawk lanzados desde buques de guerra, bombarderos furtivos F-117 que eran invisibles al radar y bombas guiadas por láser, destruyeron sistemáticamente el comando y control, las defensas aéreas y la infraestructura militar de Irak. Por primera vez, el mundo veía una guerra en tiempo real, gracias a la cobertura 24 horas de cadenas como CNN. La guerra televisada había nacido, mostrando el poder de la tecnología militar y convirtiendo el conflicto en un espectáculo global. Tras 38 días de incesante campaña aérea, la infraestructura militar iraquí estaba en ruinas y la moral de sus tropas, minada. El 24 de febrero de 1991, comenzó la ofensiva terrestre. Lo que muchos esperaban que fuera una batalla sangrienta y prolongada, se convirtió en una operación de tan solo 100 horas. Las fuerzas de la coalición, con su superioridad tecnológica, blindaje y entrenamiento, avanzaron a una velocidad vertiginosa a través del desierto, rodeando y aniquilando a las fuerzas iraquíes. La liberación de la ciudad de Kuwait fue rápida. El ejército de Saddam, desmoralizado y desorganizado, emprendió una caótica retirada. Las imágenes de la llamada autopista de la muerte, una carretera llena de vehículos iraquíes destruidos mientras huían de Kuwait, se convirtieron en un símbolo sombrío y controvertido del final de la guerra. Las bajas de la coalición fueron sorprendentemente bajas, consolidando la victoria como un triunfo militar aplastante. La Guerra del Golfo no solo liberó Kuwait, sino que también redibujó el mapa geopolítico. Primero, consolidó a Estados Unidos como la única superpotencia militar indiscutible, capaz de proyectar su poder en cualquier rincón del planeta. Segundo, revitalizó el papel de las Naciones Unidas como un organismo capaz de autorizar y legitimar acciones militares colectivas. Para Irak, las consecuencias fueron devastadoras: severas sanciones económicas que durarían más de una década, la imposición de zonas de exclusión aérea y una supervisión constante de su programa de armas. A nivel regional, el equilibrio de poder cambió. Aunque Saddam Hussein permaneció en el poder, su capacidad militar quedó mermada. Sin embargo, la presencia continua de tropas estadounidenses en Arabia Saudita y las tensiones no resueltas sembraron las semillas de futuros conflictos, incluyendo la invasión de Irak en 2003. ¿Qué lecciones nos dejó la Guerra del Golfo? Nos enseñó sobre los límites del poder militar. A pesar de una victoria rotunda, Saddam Hussein no fue derrocado, demostrando que el éxito en el campo de batalla no siempre se traduce en el logro de todos los objetivos políticos. También nos mostró el inmenso poder de los medios de comunicación para moldear la percepción pública de un conflicto. La guerra televisada creó un efecto psicológico global, pero también planteó preguntas sobre la censura y la narrativa controlada. Finalmente, transformó las doctrinas militares modernas. La revolución en asuntos militares, basada en la tecnología, la precisión y la información, se convirtió en el nuevo paradigma a seguir por los ejércitos de todo el mundo, cambiando para siempre la forma de hacer la guerra. En resumen, la Guerra del Golfo fue mucho más que una simple campaña militar. Fue un punto de inflexión que marcó el verdadero final de la Guerra Fría y el comienzo de una era definida por el dominio estadounidense, la guerra tecnológica y una nueva dinámica de poder en Oriente Medio. Sus ecos, tanto militares como políticos, continúan resonando en los conflictos y las tensiones del siglo XXI. Fue, sin duda, la guerra que definió el mundo que estaba por venir. Si te ha parecido interesante este análisis y quieres seguir explorando los grandes eventos de la historia moderna, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.